parece, Toby? ¿Cómo crees que va a quedar este plato? Ají de gallina. Una delicia. Ok, bueno, muy buenos días todos. Bienvenidos a casa. Hoy estamos con mi papá, Daniel, mi hermana, Ariel, y vamos a estar cocinando un plato peruano para celebrar el 28 de julio. El día de la independencia del Perú. Sí. Ninguno tiene una camiseta peruana, pero yo más o menos encontré algo así, con los colorcitos. Rojito. Porque sí, en esta familia, como ustedes ya saben, hay mucha sangre peruana también. Mi esposa es limeña y ustedes también tienen sangre peruana que les corre por las venas, ¿no? Así que Perú es un país que uno lo siente muy cercano. Y sí, hoy queríamos también estar presentes en el Día de la Independencia de Perú, el 28 de julio. Y vamos a cocinar un plato principal, porque somos pocos, somos poca gente. Hoy entonces, somos 4. Sí, no queremos hacer una barbaridad de comida que después nos sobra, así que vamos a hacer un plato principal, no vamos a hacer entrada. Vamos a hacer una picadita nomás, unas aceitunas, unas papas, unos chips. Y vamos a hacer un ají de gallina o ají de pollo, que es un plato también bandera peruano, que se consume mucho en Perú. Y de postre vamos a hacer algo que también es muy típico del Perú, es un postre que se llama suspiro a la limeña. Así que yo pienso que les va a gustar. Nos queríamos tomar unos pisco sour, acabo de venir de la Sociedad de Alcoholes acá de Toronto, de Ontario, y el pisco que estaba buscando yo no lo tienen, así que lamentablemente no va a poder ser el pisco sour, pero nos vamos a rociar con un vinito argentino. Este se llama La Posta Armando, es un Bonarda, dado que a los peruanos y a los argentinos nos unen bastante cosas históricas y otras más. Entonces yo pienso que una comida peruana con un vinito argentino le va, ¿no? Yo creo que sí. Sí, así que sí, como les digo, nos gusta siempre visitar el Perú, nos encanta, amamos el Perú, su comida, es una gastronomía deliciosa lo que tienen en Perú, famoso internacionalmente, ¿no? Sí. Es un lugar gastronómico que ya ha ocupado su lugar en el mundo. Pueden enseñarnos una cosita o dos a los demás a comer bien si se quiere. Así que bueno, vamos a empezar con este plato entonces. Okay. Les digo más o menos los ingredientes. Tenemos pechugas de pollo, hojas de lechuga, vamos a usar para hacer una linda cama para presentar, huevos duros, aceitunas griegas, negras, pan de molde, ajo, cebolla, celery, apio, perejil. No pejeril, perejil. El otro día estaba bromeando nada más. Sé pronunciar. El tobo está entre nuestros pies. Todos estaban mordiendo los pies, las medias. Papas. Papa amarilla. Papas amarillas. Necesitamos un poco de estas que son nueces. Ya, no encontramos la nuez, así que trajimos pecanas. No había en el mercado, pero es parecido. Mismo. Pueden usar almendras, nueces, se usan pecanas también, o sea que eso es a gusto de la persona. A mí la almendra la encuentro un poco dura, o sea que prefiero la nuez o la pecan, queso parmesano, el pan de molde ya les dije. Para el postre tenemos leche evaporada, leche condensada. Tenemos un vino que para el postre pueden usar, basta que sea un vino dulce, pueden usar Oporto, pueden usar Borgoña. Nosotros vamos a usar el vino de Ice Wine que se fabrica aquí en Canadá, que es el vino hielo que le llaman aquí con las uvas congeladas lo hacen, y un poco de vainilla, canela. Tenemos el color, que esto es palillo de color, digamos, para darle color a la comida. Tenemos el ají amarillo. Y bueno, sí, vamos a empezar a preparar todo esto y los vamos a ir llevando... ¿Cómo? ¿Cómo no vamos a probar un vinito antes de empezar con la cocinata? Si no, no hay inspiración, ¿no? Y también preparamos una picada para acompañar al vino, así que tenemos papitas, queso ahumado, otro queso cheddar, aceitunas, pan baguette y unas galletitas con semillas. Está bien, pues yo no desayuné todavía y son las
11:48 de la mañana. Ya, Las dos. Así que- casi mediodía, ¿no? Aquí está. Vamos a probar. Ok. ¿Quieren probar? Sí. ¿Quieres probar? ¿Vino tinto? Blanco no Chiquito, tengo. bien poquito. ¿Bien poquito? Decime cuánto. Ok, solo para hacer el brindis, ¿no? Está en mal lugar todo. Eso es que... Bueno, vamos. Salud. ¡Salud! Feliz 28 de julio, Perú. Después sale mi esposa también cuando comamos. Ya la convencí. Es un Bonarda, que es una uva... Se usa bastante el Bonarda para cortar otros vinos también, ¿no? Pero sí, está rico, se deja tomar. ¿No te gusta? Gross. Ariel está acostumbrada a vino Acostumbrada, blanco, sí. ella toma vino blanco. Estas chicas, esta nueva generación, toman unos vinos que a mí personalmente me da vergüenza, ¿no? Vino de ananá, vino De mango, vino de durazno, No, oh, vino hay fresas, Frambuesa. de fresa. frambuesas, Toman, rosé, hay de todo. Con fruta, con o fruta. sea que en realidad lo que toman ellos es algo totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado yo, que soy de la vieja guardia. Este modelo 1954 no lo van a agarrar nunca tomando un vino con sabor a cereza. ¿No? Salud, gente. ¡Salud! Aquí está la picadita del día. ¿Qué tal? Este quesito está muy bueno. Ese es el queso ahumado de la vez Queso pasada. ahumado. Bien rico. Y estas son las aceitunas griegas, Kalamata. calamatas. Mi aceituna preferida es esta. Y estoy comiendo un poquito porque si no, como me tengo que inspirar para cocinar y tomarme unos cuantos vinos, si no le meto algo al buche, voy a terminar hablando pavadas, me parece, ¿no? Y como hoy estoy solo, porque no está el Colorado, está toda la botella prácticamente para mí. Así que, y yo cuando descorcho una botella, sacrilegio volver a ponerle el corcho, ¿eh? Esa tiene que irse así a la otra, al más allá, descorchada. Entonces, tengo que comer algo, porque si no vamos a terminar mal. Y no puede quedar un plato peruano justo el día de la independencia del Perú y que salga un bochorno, ¿verdad? Esto tiene que salir, pero una delicia. Así que sí, estoy probando las aceitunitas, estoy probando el quesito este ahumado, un poquito de pan baguette. Más aceitunas. Venga para acá. ¿Cómo? Togo está mirando. Ah, Togo está mirando. No se ha dado cuenta que es un abrazo todavía. ¡Wow! No digan nada porque en esta casa ya no nos podemos abrazar con todo. No, al perro no le gusta. Aparentemente la mayoría de los ovejeros alemanes son así. Y bueno, entonces, Entonces, hoy, 28 de julio, es un día especial para ustedes. ¿Por sí, qué? es el aniversario de bodas. Este año, 28 de julio, cumplimos 42 años de casados. ¡Wow! 42. ¡Qué bastante. felicidad! Más de 4 décadas. Felicitaciones. Entonces, aparte de ser el día de la independencia del Perú, en este hogar se celebran las dos cosas. El aniversario de nuestro matrimonio y la fiesta de la independencia del Perú, Día de la Patria. Es una casa esta media rara en cuestión de fecha, porque el bebé nació el 9 de julio, Día de la Independencia. Día de la de Independencia. Nuestro aniversario de casamiento es el Día de la Independencia del Perú. Así que Argentina. Y las dos chicas nacieron 5 días antes Ya, del nosotras día el 28, son el del 23 las 23. dos. sí, Ya. o sea que Casi sí. le damos, sí. Entonces en el día de hoy aprovechamos para celebrar ambas cosas. ¿Querés un vasito de vino? No, gracias, está bien. No, gracias. Ya. ¿Y qué le decís a los patas peruanos entonces? ¿Les vas a mandar un feliz día Que de...? les deseo un feliz Día de la Patria, que lo festejen sanamente y que tengan un buen día, Bendiciones. ya, lleno de bendiciones. Exactamente. Así que bueno, vamos a cocinar entonces. Ya. A cocinar, Y vamos. feliz, feliz aniversario. Feliz aniversario. Ahí está. Ya está. Hemos cumplido por otro año. Vamos a usar pechugas, como ya les dije. Y como queremos llevarle un poquito de comida pasado mañana a mi hija Ashley, que recién dio a luz, vamos a hacer una cantidad bastante sustancial. ¿Sí? Estamos poniendo 9 mitades de pechugas, 9 de estas, ¿ok? De pollo. Le vamos a poner agua, sal,
y le vamos a agregar unas ramitas de celery, de apio, así tal cual, enteritas nomás. ¿Sí? Entonces esto ahora, oh, está pesado. A ver. Lo ponemos a hervir y cuando hayan hervido y las pechugas ya se pongan blancuzcas y que la carne esté hervida, entonces ahí ya está. Este paso es simple, nada más que hervir las pechuguitas de pollo, ¿sí? Es un plato muy típico, se come mucho en Perú y es súper fácil de hacerlo. Entonces eso es lo que buscamos nosotros, ir haciendo platillos que ustedes puedan copiar y así probar y poder introducirse a la parte culinaria de otros países, pero no haciendo cosas tan locas que requieran un trabajo que la gente dice, uy, no, eso es demasiado, yo no lo puedo hacer. Nos gusta hacer cosas rápidas, sencillas, que son deliciosos esos platos y que todo el mundo puede hacer. Entonces sí, ya está el fuego al máximo, vamos a dejar que esto hierva y mientras tanto vamos a ir preparando los otros ingredientes, ¿ok? Acaba de romper el hervor, ¿sí? Ahí va a cocinarse 15-20 minutos más o menos. Los huevitos están aquí, las papas tenemos 2, 4, 6 papas grandes, 6 huevos duros. El huevo va a ser para decoración, al igual que las aceitunas negras, ¿sí? El pan puede ser pan lactal o puede ser el pan que a usted le ha sobrado, que se le está empezando a endurecer y no sabe qué hacer con eso. Bueno, lo va a utilizar para cocinar. Es como cuando hicimos el budín de pan, ¿se acuerdan? Bueno, esto más o menos lo mismo, lleva pan. Así que bueno, ya está todo funcionando, ya hemos cortado los ingredientes y estamos esperando que salga esto porque necesitamos la cacerola esta grande. Estamos sacando el pollo que se hirvió. Ahí está. Ahí lo tienen. Ese es el pollito. Lo vamos a dejar que se enfríe. Después le vamos a sacar todo lo que es piel y hueso. Necesitamos solamente la carne. Y de aquí vamos a retirar el caldo. Como cuando vean este video va a ser en el hemisferio sur de América, va a ser invierno. Si les sobra un poquito de caldo, de pollo, por ahí le agregan unos fideitos, una cosita como para hacerlo un poco más interesante. Y aquellos que están con un poquito de gripe, que les duele la garganta, que están un poco afiebrados, se toman un buen caldito de pollo, como decía la bisabuela, ¿no? Un caldito de pollo que para los resfriados y las gripes supuestamente era la cura de aquella época. Sabemos que tal vez no los va a curar definitivamente, pero sí los puede reconfortar. Le va a levantar y si le mete un poquito de ají picante, Aún mejor. Sale a correr el maratón con pandemia o no pandemia, ¿vieron? Va a sobrar bastante porque no vamos a usar todo este caldo, pero no lo vamos a desaprovechar porque esto es una delicia líquida. ¿Qué hueles ahí, Togo? ¿Pollo? ¿Has encontrado el pollo? Esto no lo podés comer vos. No, ¡Ay! ni sueñas. Vamos a empezar a hacer la salsa que va con el ají de gallina. Vamos a ponerle el aceite a la olla para que empiece a calentar. Yo le voy a poner 4 cucharas. ¿Qué vaya, pollito? ¿Te gustó ese pollito? Papá, me mojaste el hocico y con eso no me conformo. Ave plumada no podés comer vos. Pobrecito, Togi, eres alérgico. Ay, te mira con esos ojitos. Cebolla no, pollo. Qué tortura, ¿verdad, pollo? Vamos a agregar las cebollas, el ajo, y yo le voy a poner el único ají picante que conseguí aquí en Toronto, pero lleva el ají amarillo. Si ustedes pueden, le ponen un ají amarillo grande cortado en la mitad, le sacan las pepas y lo meten aquí adentro que se fría también. ¿Ok? ¿Ya eso? Bueno, la cebolla ya está frita, el ajo, todo eso. Vamos a agregar un poco de pimienta fresquita, molida fresca, ¿sí? Vamos a agregar un poco de comino, una cucharita de comino, ¿sí? Palillo o color le llaman a esto. Una buena cucharada. Después, si hace falta más, agregamos y ajustamos. Pero de momento es esto.
El ají amarillo. Supuestamente esto tiene que llevar el ají amarillo también el fresco, pero yo no lo conseguí. Así que ustedes agréguenle en el ají amarillo, ¿sí? Le voy a poner 2 cucharas de momento y vemos qué pasa. Porque este pica un poco, ¿eh? Y le vamos a poner una pizca mínima de orégano. ¿Qué te parece, Togi? ¿Cómo crees que va a quedar este plato? Ají de gallina. ¿Vas a llegar a probar ají de gallina o no es para ti? Ahora le estamos agregando un poco del caldo, el mismo caldo donde hervimos el pollo, la pechuga de pollo. 2 cucharadas por ahora. Sí, 2 o 3 cucharones. Ajá. Y lo que hace esto es que va a levantar todo lo que se había empezado a pegar un poquito en la olla a fondo. Todos esos sabores. Ahí está. Ok, de momento, ahora vamos a otro paso. Como ya les dije, pueden agregar el pan que ustedes deseen. Que no sea pan negro, pan blanco. Nosotros estamos usando el pan de molde, pero yo lo hice un poquito como tostadita. Lo vamos a romper todo ahora. El pan. El pan con el caldo, la leche, se va a empezar a impregnar y se va a empezar a ablandar. Esto, no se aflijan cómo va quedando esto, porque todo esto después va a ir adentro de la batidora. O sea que no importa si está un poquito más grueso, un poquito menos grueso. Lo importante es que vayan tomando los sabores, ¿no? Ahora vamos a desmenuzar el pollo. La receta original pide que al pollo lo hagan en hebras, digamos, ¿no es cierto? Pero después yo noto que cuando uno termina de hacer la cocción y mezclarlo todo en la olla, medio como que desaparece y queda muy pastoso. A mí me gusta el pollo que se sienta en pedacitos. Trocitos. En trocitos, con la mano nomás. Es un trabajo un poquito engorroso, porque lleva tiempo, pero esto es lo que estamos buscando. ¿Ven? Ya les digo, a mí me gusta más que sea el pollo en cubitos, así en pedazos, que uno después lo pueda apreciar, ¿no? Y creo que tu asistente lo está apreciando mucho aquí al lado tuyo. Vos no podés comer esto todo. Ahora estamos licuando la salsa, ¿no? Para el ají de gallina. Sí, todo eso que habíamos preparado en la olla, lo dejamos que se enfríe y lo licuamos con la leche. Esto es leche evaporada. Yo sé que esto lo tienen que conseguir en todos los países de América Latina. En Perú es súper común, hay por todos lados. En Argentina hay gente que dice que no sabe dónde conseguirla, que no se consigue, pero en un país productor de leche como es Argentina, no, me imagino que esto lo tienen que tener. Está la leche evaporada y la leche condensada, no es lo mismo. Esta es una leche a la cual se le ha sacado la gran parte del líquido, del agua, y queda como un concentrado. Ahora lo voy a poner todo en un recipiente. Okay. Ahí tienen el aderezo, digamos. Y acá está el pollo que vamos a ir agregando. Toda la olla nuevamente. Pecanas, Canas, media taza más o menos. más o menos. Queso parmigiano, más o menos una taza. Ahora estamos armando los platos. Linda presentación. Cama de hojas de lechuga, las papas amarillas y ahora la pièce de résistance. El ají de gallina. Está el ají de gallina, miren. Vamos a decorar un poco. Vamos a probar el plato ahora. Ahí lo tienen servido. La papita está escondida abajo de la salsa. Entonces esto es así. A ver. A ver. ¿Qué tal salió? Una delicia. La verdad que en cuestión de comida y culinaria espectacular, Perú sabe algo, ¿eh? Esto ha salido con un... Se le siente el picor del pimiento que le puse.
al mismo tiempo una mezcla del sabor de las nueces con el queso parmesano y no sé, es algo tan particular este sabor, pero tan delicioso que lo tienen que cocinar y lo tienen que probar. Aquellos que no hayan probado este plato, que nunca lo hayan probado, hagan esto porque es súper fácil de hacer y sale, pero que es una delicia. No les voy a decir una cosa por otra, ni porque aquí esta familia es mitad peruana, no. Realmente es una comida espectacular, ¿no? Y en mi casa aquí les gusta a todos que cuando se hace, ya Ashley, que está a 1 hora y media de distancia, ya mandó el text message diciendo el próximo viaje traigan un poquito porque no se aguantan, ¿no? Buenísimo está. Okay. Y por supuesto el Bonarda para acompañar. Faltó el pisco sour, disculpe la comunidad peruana, pero bueno, un vinito argentino tampoco no le hace nada mal, ¿no? Ahora mi turno. Ahí está mi porción, bien grandecita. A ver cómo salió. Está bien picantito. ¿Sí? Muy rico. ¿Qué tal? Una delicia. Ya, es como estar de regreso en Lima. Y cuando estábamos cocinando, todos los olores, el ajo, la cebolla frita, el cilantro, me hacía acordar a la cocina de mi abuela, esos olores cuando están preparando el almuerzo. Y sí, ha salido muy rico el plato y pica rico. Pica rico, ya. La combinación del ají amarillo y el rojo que le pusimos. El picor está a punto, ¿no? Justo. Ni muy poquito que no se siente, ni súper picante que no se pueda comer. Ya, exacto. Se siente atrás de la garganta un poquito de como quema, ¿verdad? Ya, justo al final. Está bien bueno.
no aguantábamos el hambre Ya eran casi las 2 de la tarde. y decidimos comer y hacer el postre después. Ujú. Porque la verdad que me costó un Perú resistirme a no comerme 3 o 4 platos de ese ají de gallina. Estaba buenazo, ¿no? Estuvo muy bueno. Entonces ahora vamos a hacer el suspiro a la limeña. Ujú. Tenemos los ingredientes aquí. Eso también lleva leche condensada, leche evaporada, yemas de huevo, claras de huevo, azúcar, vino, vainilla, canela. El vino que ustedes le vayan a poner, todo depende del vino que tengan a mano o el vino que a ustedes les agrade. Puede ser, ya les dije, Porto, puede ser un vino Borgoña. Nosotros vamos a usar este, que es el vino, el Ice Wine, de aquí de la zona de Niagara. Es un vino blanco dulce, tiene que ser dulce, dulzón el vino para este postre. ¿Por qué se llama suspiro a la limeña? ¿Ah? No sé, ¿nos vas a contar la historia? ¿Por qué, Pilar, vos sos limeña? ¿Por qué se llama así? El señor se lo puso en honor a su esposa. El escritor se llamaba José Gálvez Barrenechea y su amada Amparo Alerza le hizo este postre, y cuando el señor este lo probó dijo así: dulce y suave como suspiro de mujer. Entonces ahí le pusieron suspiro a la limeña. Era en aquella época, esto fue a mediados del siglo XIX, en la época que había que tener labia y todo era, ustedes saben, en aquella época, ¿no? Que era todo pompa y palabra y adulación y cosa linda. Hoy en día le hubiese dicho: che vieja, qué bien que te salió el postre. Otra que es como el suspiro de una mujer, esta delicia. Eso fue bien argento. Ah. Bien argento. Hoy ya cambiaron las cosas, ¿ves? Vieja, le faltó azúcar. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Ok. Empezamos entonces con las leches. Nuevamente les digo, necesitan leche evaporada. La tienen que conseguir porque esto se vende en todos los países del mundo. Y es una leche, como ya les dije, a la cual se le evaporó la gran cantidad, la mayoría del agua que tiene la leche y queda más pesada, más concentrada. Pero no es la leche condensada, que es la otra, la dulce. Leche evaporada, una lata. La leche condensada. Van a tener que usar una espátula para sacar bien toda la cantidad. Vamos a esperar que esto empiece a calentar. Fuego alto hasta que rompe el hervor. Como ven, aquí empezó a romper el hervor. Ahí lo ponemos a fuego bajo. Y sí, ahora no se puede descuidar esto ni un segundo. Hay que revolver constantemente para que no se queme en el fondo de la olla. Si se quema, esto va a salir con un gusto feo a quemado. O sea que hay que estar revolviéndolo constantemente hasta que, ¿ven cómo se está evaporando? Hasta que se haga como una especie de dulce de leche o manjar blanco, ¿no? Y va a estar listo para el próximo paso, cuando al hacerle así, moviendo el líquido, uno ya pueda ver el fondo de la olla, como que el líquido ya se hizo lo suficientemente grueso, ¿no? Se tiene que espesar bastante. Se tiene que espesar un montón. De momento es líquido y uno no ve el fondo de la olla cuando hace esto. Es un rato bastante largo esto, es la parte más engorrosa, si se quiere, de todo el proceso, ¿no? Pero bueno, el que quiere celeste que le cueste. Ya han pasado más de media hora que estoy revolviendo esto. Ya está, como ustedes pueden ver, ya se ve el fondo de la olla cuando uno pasa la cuchara. Y le agregué las 3 yemas con un poco de vino. Antes de agregarla, ponerle un poco de este líquido a las yemas para que no se cocinen brutalmente cuando uno la larga a la cacerola. Y bueno, ahora lo vamos a colar a esto, ¿sí? Y este paso ya quedaría completo. Próximo paso de este suspiro. Vamos a hacer el merengue. El azúcar con el vino. Vamos a probar el suspiro a la limeña. Suspiro a la limeña. ¿Ah? Me ¿Qué? cociné ahí al lado de la cocina. Está haciendo un calor. Dulce y suave como el suspiro de una mujer.
¡Vieja, le faltó azúcar! Vendría a ser una especie de, como dicen en Perú, manjar blanco o dulce de leche, pero muchísimo más suave. No tan pesado como el dulce de leche. Este se lo siente bien como sedoso, realmente como una caricia al paladar esto, ¿eh? Y arriba, bueno, tiene el merengue tiene ese gustito al vino aquí del Ice Wine, el vino del Niagara, que se le incorporó al merengue y se le siente el gustito. Me imagino que si se le pone Porto, que es más fuerte el vino, le podría dar un gusto un poquito todavía hasta más fuerte, porque este vino es vino blanco y es bien delicado, ¿sí? Y con el Oporto también sale pintadito un color medio lila. Le da un lindo colorcito al postre. Lo único que no es un postre para aquellos que tengan problema de azúcar, ¿vio? Porque es azúcar puro por donde uno lo mire, ¿eh? Bien dulce, pero muy suave. Y es un postre que demora su tiempo y requiere atención. No se puede parar cuando se empieza a hacer este postre. A ver, Audrey, Okay. ¿qué te parece a vos? Lo voy a probar yo también. Aquí está el mío. Ok, vamos probando. Bastante merengue, ¿eh? Sí, pero agarrarle abajo también. Ya, es bien suave como una nube casi, ¿no? Bien Y sedoso. Está rico, pero es bien azucarado. Es para servirse una porción pequeña, ¿no? Algo chiquito, porque una cantidad así. O para compartir, ¿no? Piden un postre y lo comparten entre 2 personas. Hizo falta agua con limón. Se me regué en el pelo. para bajar el dulce, Ya, ¿no? ya. Es necesario. Entonces, la comida, ¿cómo salió? Muy rico todo. Fue como estar de regreso en Lima. Sí, un plato bien característico Ya. limeño, el ají de gallina o ají de pollo, si se quiere también, porque al fin y al cabo es carne de pollo, carne de gallina, y el suspiro a la limeña, la verdad que es exquisito. Yo no lo había probado hasta hoy, Ah, ¿no? ¿no? Oh, wow. Y siempre el nombre me había resultado interesante porque me preguntaba cómo es posible que se llame así, ¿por qué, no? Y hoy que lo probé por primera vez me doy cuenta que es un muy rico postre, pero no se puede comer mucho. Es bien dulce, es azúcar puro todo esto. Pero la combinación del dulce de leche abajo, de un manjar tipo manjar blanco, con la crema de arriba, con el merengue y el saborcito al vino, le hace una muy buena combinación, ¿verdad? Yo pienso que una copa, si aquellos que vayan para Lima y los venden allá con esas copas, una copa es suficiente para 2 y hasta 3 personas, ¿ah? Sí. Porque es como si uno quisiese comer manjar blanco pero a cucharadas. Tiene más o menos ese dulzor. Es más sedoso, si se quiere, más suave, pero el dulce que tiene, la cantidad de azúcar es más o menos como el dulce de leche. Cuando uno se quiere comer así a cucharadas, que se puede comer tal vez 2 cucharitas o 3 y ya después queda, Ya suficiente. ya es suficiente. Bueno, esto es algo más o menos parecido así. Es súper dulzón. Como para darse el gusto, ¿no? Sí, como Ya. para darse el gusto. Y sí, también pensaría que si se lo puede hacer con dulce de leche, pero el dulce de leche habría que rebajarlo con crema o con alguna cosa y agregarle un poco de algún vino dulce para que le dé otro sabor. Pero la mejor forma yo creo que es hacerlo así. Nos demoramos, la base se demoró como 45 minutos y el merengue de arriba habrán sido 15 minutos, más o menos 20. Así que 1 hora para el postre. 1 hora más o menos para hacer el suspiro a la limeña. Y bueno, sí, pasó otro año, el año pasado que estábamos celebrando la independencia de Perú, estábamos allá en la cabaña, ¿te acordás? En las Atlántico, Oh, sí. Ya. cuando vino a cocinar el cocinero aquel, el Ok, familiar. Ya. En la cabaña lo celebramos y ya se fue un año. Parece ayer que hubiésemos estado haciendo el video. Independencia de Perú. Es increíble cómo hay cosas que nos unen a todos estos países de América Latina, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estuve en Perú y la primera vez que llegué estábamos ahí en Miraflores caminando por el malecón y me encontré con una estatua, un busto
la cabeza, y tenía sobre un pilar como de ladrillos, y tenía una placa que decía Necochea. Y yo digo, pero ¿qué está haciendo esto aquí? Yo vivía en una ciudad que se llamaba Necochea, y ese busto era Mariano Necochea en reconocimiento. Y cuando empecé a averiguar, porque claro, cuando uno está en la escuela muchas veces le enseñan la historia a medias, no le enseñan a uno toda la historia como es. Y por qué había estado Mariano Necochea ahí en Miraflores, y resultó que él murió en Miraflores. Hizo toda la campaña desde Argentina hasta la terminación de la campaña libertadora de Perú, con el regimiento de granaderos a caballo. Entonces yo me encontré con esa cosa y no sabía por qué, digo, pero qué extraño, ¿no? Y después, tiempo más adelante, investigando un poco más, me enteré de que estaba enterrado ahí en Lima, en la iglesia de... ¿Cómo se llama esta iglesia que le llaman el Panteón de los Héroes? ¿Te acordás que ahí fuimos juntos, sí. Claro, sí. Fuimos a este lugar y encontramos la tumba donde están los restos en Lima, y para que uno se dé cuenta de cómo personajes que se destacaron en todos los países forman parte de la misma guerras de independencia, ¿no es cierto?, de Argentina, Chile, Perú. Y sí, ahí estaba Mariano Necochea, que falleció en Miraflores, y después al cumplirse los 100 años del fallecimiento, estaba el gobierno de Perón en Argentina y le pidió al gobierno peruano que le repatriaran los restos. Y Perú dijo que no, que era porque se había hecho ciudadano peruano también. ¿Okay? Así que ahí quedó. Lo terminaron haciendo en Perú gran mariscal del Perú. Para que se den una idea, más o menos, como todos los países tenemos una ¿cómo se llama? Algo en común, ¿no? Como que estamos ligados, estamos trenzados, ¿no es cierto? No es que un país tenga algunos héroes integrantes y participantes y otros no. En lo que se refiere al cono sur, digamos, de la América Latina, prácticamente los jugadores, los participantes estuvieron por todos los lugares. En Argentina, alguien también que nosotros, que se conoce mucho, está el Arenales, que también peleó mucho en Perú. Y sí, fueron años difíciles y de mucho sacrificio. Por eso que es tan importante ahora estas nuevas generaciones que protejan lo que se tiene, lo que se logró, ¿no? Y muchas veces da mucha rabia ver de que políticos sin escrúpulos terminan manejando países que otros héroes, próceres, trataron tanto y se sacrificaron tanto para lograr el cometido, ¿no es cierto?, de lograr que se formen estos países, y terminaron prácticamente sin nada, y muchos hasta en el olvido. Y hoy en día que haya gente que ni siquiera se siente 5 minutos a pensar de que, escucha, por respeto, aunque fuera nada más, hacia todos estos padres de la patria, tratar de hacer las cosas bien, con honestidad, con dignidad, ¿no? O sea que sí, esa es la única parte que a veces yo me pongo a pensar y digo, ¿qué estarán pensando si se pudieran levantar todos aquellos próceres que pelearon por la independencia y ven en lo que se han convertido algunos países de la América Latina hoy en día, ¿no? ¿Qué efecto les produciría? ¿Qué shock? ¿Qué sorpresa de haber luchado y sacrificado tanto y encontrar de que, en fin, hayan llegado al punto donde han llegado algunos, ¿no? Así que bueno, eso es todo por hoy. Esperemos que el video les haya interesado. A todo el Perú, un gran saludo en este día. Nos encanta visitar, y en cuanto podamos nuevamente nos vamos a dar una vueltita, ¿no? Eso es más o menos todo lo que teníamos para decirles hoy. Así que nuevamente a todos los peruanos, que pasen un hermoso día. Ya queremos cocinar un pollo a las brasas, un pollo peruano también vamos a hacer a las brasas. Okay. Un día de estos. El pisco se los debo. Nos veremos en el próximo. Ok, hasta el próximo video entonces. Chao, Chao. chao.